Steve Guttenberg fue durante los años 80 una de las estrellas más grandes de Hollywood. Con Loca Academia de Policía, Tres hombres y un bebé y Cortocircuito, dominó completamente las taquillas de la década. Era el chico simpático de la sonrisa perfecta que protagonizaba las comedias más exitosas del momento, ganando millones por película. Pero de repente, a principios de los 90, Steve Guttenberg prácticamente desapareció. Pasó de ser una de las estrellas más taquilleras de Hollywood a ser completamente invisible. No hubo escándalos explosivos, no hubo fracasos dramáticos, simplemente se desvaneció. ¿Qué pasó realmente con Steve Guttenberg? ¿Fue una decisión personal o Hollywood lo olvidó? ¿Y cómo una de las mayores estrellas de los 80 terminó completamente fuera del juego? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Steven Robert Guttenberg nació el 24 de agosto de 1958 en Brooklyn, Nueva York. Creció en una familia judía de clase media en Massapequa, Long Island. Su padre era ingeniero eléctrico y un ex-ranger del ejército, y su madre trabajaba como asistente quirúrgica. Era un entorno de gente trabajadora y disciplinada, muy lejos del estrellato que vendría después. Desde pequeño, Steve mostró interés por la actuación. A los 17 años se mudó a Manhattan para perseguir su sueño, trabajando como mesero mientras audicionaba constantemente. Durante años hizo pequeños papeles en teatro y televisión, construyendo experiencia pero sin ninguna gran oportunidad. En 1980 consiguió su primer papel cinematográfico notable en The Chicken Chronicles. Luego apareció en Que no pare la música, en 1980, un musical disco que fue un fracaso absoluto de crítica y taquilla. Pero Steve seguía trabajando, apareciendo en Diner en 1982, un drama de Barry Levinson que recibió aclamación crítica. Pero fue en 1984 cuando todo cambió para siempre. Hugh Wilson estaba dirigiendo Loca Academia de Policía, Police Academy, una comedia sobre un grupo de inadaptados que se unen a la Academia de Policía. Necesitaba un protagonista que pudiera ser el centro moral de todo el caos. Alguien simpático pero no tonto, heroico pero accesible. Steve hizo la audición y Wilson lo eligió inmediatamente para interpretar a Carey Mahoney, un bromista que se une a la academia para evitar la cárcel. Loca Academia de Policía se estrenó en marzo de 1984 y fue un fenómeno absoluto. Con un presupuesto de solo $4.5 millones, la película recaudó más de 149 millones mundialmente. Fue el éxito sorpresa del año, lanzando una franquicia que eventualmente tendría 7 películas. Steve Guttenberg se convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Su Carey Mahoney era perfectamente carismático, rebelde pero con buen corazón, bromista pero valiente cuando importaba. Las audiencias lo amaron instantáneamente. Repitió el papel en Loca Academia de Policía 2 en 1985 y Loca Academia de Policía 3 en 1986. Aunque las secuelas recibieron críticas cada vez más negativas, seguían siendo exitosas en taquilla. Steve era ahora una de las caras más reconocibles de las comedias familiares de los 80. Pero Steve no quería ser encasillado solo como el tipo de Loca Academia de Policía. En 1985, el mismo año de la segunda secuela, protagonizó Cocoon, una película de ciencia ficción dramática dirigida por Ron Howard. Cocoon contaba la historia de un grupo de ancianos en un hogar de retiro que descubren una piscina con poderes rejuvenecedores dejados por extraterrestres. Steve interpretaba a Jack Bonner, el capitán del barco que ayuda a los ancianos. Era un papel completamente diferente. Dramático, emotivo, trabajando junto a leyendas de Hollywood, Cocoon fue un éxito masivo, recaudando más de $85 millones. La película ganó 2 Oscars, incluyendo Mejor Actor de Reparto para Don Ameche. Steve había demostrado que podía actuar en películas serias, no solo comedias tontas. Trabajar con Ron Howard y ese elenco legendario le dio credibilidad como actor. En 1986 protagonizó Cortocircuito, Short Circuit,
una comedia de ciencia ficción sobre un robot militar que cobra vida después de ser alcanzado por un rayo. Steve interpretaba a Newton Crosby, el ingeniero creador del robot. Cortocircuito fue otro éxito masivo, recaudando más de 40 millones en Estados Unidos. La película se convirtió en un clásico de culto de los 80, y Steve demostró que podía protagonizar películas exitosas fuera de la franquicia Loca Academia de Policía. En 1987 llegó el papel que lo convertiría en la estrella más taquillera del año, Tres hombres y un bebé, junto a Tom Selleck y Ted Danson. La película contaba la historia de tres solteros cuyas vidas se trastornan cuando aparece un bebé en su puerta. Steve interpretaba a Michael Kellam, un arquitecto playboy que debe aprender a ser responsable. Tres hombres y un bebé fue un fenómeno cultural explosivo. La película recaudó más de $167 millones solo en Estados Unidos, convirtiéndose en la película más taquillera de 1987. Superó a Fatal Attraction, Beverly Hills Cop 2 y Predator. Steve Guttenberg estaba en la cima absoluta de Hollywood. Su química con Selleck y Danson era perfecta. Los tres creaban una dinámica cómica natural, mientras intentaban desesperadamente cuidar a un bebé sin tener idea de lo que estaban haciendo. La película capturó el espíritu de la época de finales de los 80 sobre masculinidad cambiante y paternidad. En 1987, Steve Guttenberg era imparable. Era una de las estrellas más taquilleras de Hollywood, con 3 franquicias exitosas bajo su nombre. Los estudios lo querían para todo. Podía exigir millones por película. Pero el problema era que Steve estaba siendo encasillado brutalmente en un tipo muy específico de película. Comedias familiares ligeras y tontas. Cada papel era esencialmente el mismo. El chico simpático y bromista que aprende una lección al final. En 1988 apareció en El Hotel de los Fantasmas y Cocoon El Regreso. Las películas seguían llegando, pero comenzaban a ser cada vez más formulaicas. En 1989 protagonizó Novio por accidente, una comedia romántica que pasó prácticamente desapercibida. En 1990 llegó la secuela Tres hombres y una pequeña dama, que también fue un éxito recaudando más de 71 millones. Los proyectos eran cada vez menos distinguidos, y entonces, a principios de los 90, algo cambió en Hollywood. El tipo de comedia familiar y ligera que había dominado los 80 estaba siendo reemplazado por comedias más cínicas, más adultas, más oscuras. Películas como Mi pobre angelito, Home Alone, en 1990, mostraban un nuevo tipo de comedia familiar. Actores como Jim Carrey estaban trayendo un estilo de humor más físico y extremo. Steve Guttenberg, con su sonrisa perfecta y su humor inofensivo, comenzó a parecer anticuado. Las audiencias querían algo diferente. Los estudios dejaron de llamar. En 1995, apareció en El equipo grande, The Big Green, una película familiar sobre fútbol. En 1995 hizo Dos por el precio de una, con las gemelas Olsen. Los proyectos eran cada vez más pequeños, más orientados a video casero que a cines. Pero el verdadero golpe vino cuando Steve se dio cuenta de algo devastador. Hollywood simplemente había seguido adelante sin él. No hubo una decisión consciente de rechazarlo. Simplemente dejó de ser relevante. Los teléfonos dejaron de sonar. Los scripts dejaron de llegar. Para mediados de los 90, Steve Guttenberg había pasado de ser una de las estrellas más grandes de Hollywood a hacer películas que iban directo a video. Aparecía ocasionalmente en televisión, en papeles pequeños que eran sombras de su antigua gloria. Home Team en 1998, P.S. Your Cat is Dead en 2002, pequeños papeles en series de TV. Durante casi 2 décadas, Steve fue prácticamente invisible. Las nuevas generaciones no sabían quién era. Los que lo recordaban de los 80 asumían que simplemente se había retirado. Pero Steve no se había retirado. Simplemente no conseguía trabajo. En entrevistas posteriores, Steve sería brutalmente honesto sobre esta experiencia.
Fui de ser la estrella más taquillera a no poder conseguir una audición, explicó. Hollywood tiene memoria corta. Si no estás constantemente visible, te olvidan. También admitió que había cometido errores. Había rechazado papeles que podrían haberlo llevado en diferentes direcciones. Había sido demasiado selectivo cuando todavía tenía poder, y luego, cuando quiso trabajar, ya era demasiado tarde. Durante los años 2000, Steve apareció ocasionalmente en proyectos pequeños. Hizo trabajo de voz, apariciones en televisión, pequeños papeles en películas independientes, pero nada que lo devolviera al gran público. En 2008 llegó una pequeña oportunidad de visibilidad. Participó en Dancing with the Stars, el show de competencia de baile de ABC. Aunque fue eliminado relativamente temprano, le dio exposición a una nueva audiencia y mostró que podía reírse de sí mismo. Pero el verdadero punto de inflexión en la percepción pública de Steve llegó alrededor de 2012-2015, cuando comenzó una tendencia en redes sociales e internet, la nostalgia por los 80. De repente, millennials y la generación X estaban redescubriendo las películas de su infancia. Loca Academia de Policía se volvió un meme. Tres hombres y un bebé era considerado un clásico. Los fans comenzaron a preguntarse, ¿qué pasó con Steve Guttenberg? Artículos comenzaron a aparecer. ¿Recuerdas a Steve Guttenberg? La ascensión y caída de Steve Guttenberg. Había un genuino interés en entender por qué una estrella tan grande había desaparecido tan completamente. Steve aprovechó este renovado interés haciendo apariciones en podcasts, entrevistas, convenciones. Era refrescantemente honesto sobre su carrera, sin amargura, sin culpar a nadie. Simplemente explicaba: tuve mi momento, Hollywood cambió, yo no cambié con él. En 2017 consiguió un papel recurrente en Ballers, la serie de HBO protagonizada por Dwayne "The Rock" Johnson. Era un papel pequeño, pero en una serie de alto perfil, mostraba que Steve todavía podía actuar, que todavía tenía presencia en pantalla. Actualmente, a los 65 años, Steve Guttenberg ha encontrado paz con su carrera y su legado. No es la mega estrella que fue en 1987, pero tampoco está intentando serlo. Aparece ocasionalmente en proyectos que le interesan, vive tranquilamente y ha aceptado su lugar en la historia de Hollywood. Se casó con la periodista Emily Smith en 2019, encontrando felicidad personal después de décadas de relaciones fallidas. Hace trabajo de caridad, participa en eventos de nostalgia de los 80 y ocasionalmente actúa cuando surge el proyecto correcto. La historia de Steve Guttenberg ofrece lecciones valiosas sobre Hollywood y la naturaleza del estrellato. Su experiencia ilustra cómo el encasillamiento puede ser mortal para una carrera a largo plazo. Steve fue tan identificado con comedias familiares ligeras de los 80 que cuando ese género murió, su carrera murió con él. También demuestra la brutal velocidad con la que Hollywood puede olvidar incluso a sus estrellas más grandes. En 1987, Steve Guttenberg era la estrella más taquillera del año. 5 años después, no conseguía trabajo. Es un recordatorio de que la fama en Hollywood es increíblemente frágil. Pero su historia también es sobre aceptación y perspectiva. Steve pudo haber pasado décadas amargado por cómo terminó su carrera. En cambio, eligió la honestidad y la gratitud. Tuve una carrera increíble, ha dicho. Protagonicé películas que la gente todavía ama. ¿Cuántas personas pueden decir eso? Para los fans que crecieron con Loca Academia de Policía y Tres hombres y un bebé, Steve Guttenberg representa un tipo específico de estrella de los 80. Inofensivo, simpático, familiar. Sus películas pueden no haber sido obras maestras, pero eran entretenimiento puro, y hay valor en eso. Su legado está asegurado a través de esas películas que continúan siendo descubiertas por nuevas generaciones en streaming. Loca Academia de Policía sigue siendo una franquicia de culto. Tres hombres y un bebé sigue siendo una de las comedias más taquilleras de todos los tiempos. Y bueno, esa fue la historia completa de Steve Guttenberg, de megaestrella de los 80 a actor olvidado que encontró paz con su legado.
una lección sobre cómo Hollywood puede elevarte y olvidarte en cuestión de años, y sobre el valor de aceptar tu lugar en la historia del cine. ¿Qué opinas sobre Steve Guttenberg? ¿Lo recuerdas de los 80? ¿Crees que merece un regreso más grande? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este análisis, no olvides darle like y suscribirte para más historias fascinantes sobre las carreras de Hollywood. Nos vemos en el próximo video.